los alimentos. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, que es la coordinadora de las industrias de productos alimenticios. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien. Daniel, ¿cómo vio este lanzamiento de Alberto Fernández de un plan para luchar contra el hambre en Argentina? A ver, me parece que hay cuestiones que venimos señalando desde el empresariado que deben constituir políticas de Estado. Políticas de Estado para la previsibilidad, para la inversión, para el desarrollo y el crecimiento de la Argentina. Y por otro lado, en materia de contención de los problemas sociales. Está claro, ayer estuvimos reunidos con Daniel Arroyo, el licenciado Daniel Arroyo, que evidentemente es una persona de muy buena formación en el tema, con mucho conocimiento de la materia. Él dice, aún el piso de la Argentina es 25% y los picos se vinculan a todas estas problemas, crisis, recesión, contracción, devaluaciones, etcétera, que también lamentablemente tienen históricamente frecuencia en la Argentina. Claro. Entonces, está claro y coincidimos que esto tiene la política en la materia que tiene una política de Estado. Celebramos que se haya decidido por parte del doctor Alberto Fernández no solo señalarlo como política de Estado, sino abrir un diálogo, en particular en el caso con la COPAL, con la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, para ver qué acciones, cuáles son las mejores acciones y además de qué manera acompañamos este proceso y obviamente el diálogo, que fue la primera conversación. Sí. Estamos hablando antes del proceso electoral. La idea es llevarlo, si ellos triunfan electoralmente, a la práctica a partir del 10 de diciembre, y eso implica una secuencia, me imagino, de contactos, no solamente con nosotros, sino con otros sectores, que pasan por el análisis de la canasta básica en sí, del tema del IVA sobre alimentos y algunas otras iniciativas, algunas compartidas. Digamos, está claro que el diagnóstico, los objetivos son compartidos y con respecto a las medidas, como por ejemplo en el tema de góndolas, hay visiones diferentes, pero igual lo que hemos hecho maduramente es abrir un diálogo y yo creo, un poco volviendo al comentario con el que iniciaban esta nota, que lo importante es que la política y los actores comprometidos participen en estos debates, den sus ideas, sus aportes, muestren cuáles son los pros y contras de cada medida, porque en definitiva estamos compartiendo diagnóstico y objetivos. Daniel, ¿se habló de extender a otros productos la quita del IVA ayer? Bueno, a ver, se conversó sobre el universo al que tiene que alcanzar, pero digamos, no es que hubo definiciones, hubo sí puntualizaciones. Nosotros aclaramos que en el 2015, cuando propusimos a los candidatos entonces, que eran el actual presidente Macri, Scioli, también les propusimos esta medida de eliminación o reducción del IVA para alimentos de la canasta básica. Nuestra idea era, y nuestra propuesta era, que alcanzara a los sectores de menores ingresos. Se decidió con un alcance más universal en el mes de agosto. Sí. Pero en fin, esto finalmente es una decisión política y depende del impacto presupuestario, así que ahí hay que discutir esas metas desde el punto de vista de las políticas de Estado. Y por otro lado, lo que sí hemos puntualizado muy fuertemente, que nosotros creemos que hay que garantizar a través de la instrumentación que llegue efectivamente al consumidor, es decir, en una economía que tiene alto grado de informalidad. Y la informalidad no solo es de tramos de comercialización, sino también de producción en muchos casos. Hay que evitar que desaparezca, que se sume, que llegue al consumidor. Sí. Puntualmente sobre la ley de góndolas, bueno, usted manifestó que no están de acuerdo desde la COPAL con esta iniciativa, pero reconocen que hay
digamos, una concentración del mercado muy importante en algunos sectores de la industria alimenticia, como por ejemplo en el sector lácteo, en las harinas. No es así, mire, y tenemos datos. Primero, la Argentina hay 15.000 unidades productivas aproximadamente. Uno puede llegar a decir que hay 20.000 con microemprendimientos, pero hay 15.000, lo cual es 5.000 están en las cámaras de Copal. Usted tiene, si va a la lista, simplemente Nielsen, consulte Nielsen, que es un consultor, la cantidad de empresas proveedoras y de productos. Ahora, el tema es que hay unas preferencias, como en muchos casos, del consumidor, y esto termina mandando en la góndola, porque la rotación está ahí, digamos, pero esa concentración, mire, si usted, fíjese por el lado de los números, usted ve las pymes y las economías regionales, está claro cómo están, ¿no? Están muertas, digamos, estamos en una situación compleja. Las grandes empresas, va a la bolsa de comercio, mira los balances y va a ver que no es así, y entonces que también está en una situación, estamos con una contracción del 50% de la actividad productiva, no hay de ninguna manera márgenes, sin embargo hay presencia. Incluso le mostramos al licenciado Arroyo en esta larga y muy fructífera charla que a pesar de los 8 años que venimos de caída de la actividad económica y la cantidad de empresas que la industria ha perdido, sin embargo en la industria de la alimentación el efecto ha sido muy limitado, y sobre el empleo también, es decir, es una industria que en todos sus segmentos ha tratado, no le digo le digo bien, porque no le digo bien, ha tratado de sobrevivir, porque obviamente le ve un futuro, y por eso también defiende los puestos de trabajo, porque la mano de obra o los niveles de capacitación que se necesitan no son fáciles de sustituir en el mercado. Entonces, hasta desde ese punto de vista, los comportamientos confirman, primero, no hay concentración, y para eso hay ley de defensa de la competencia. Sí, también es verdad que hay maniobras en los supermercados, por ejemplo, de algunas empresas con mucho poder, que hacen ciertos pactos para correr de la góndola a las empresas más chicas, eso... No, es que, mire, realmente usted fuerza la góndola y lo que va a tener es costos mayores de reposición, porque usted sabe que sobre todo en los productos frescos la reposición es permanente, y se va a encontrar con que la reposición de stocks por aquellas empresas que tienen menos volumen o que tienen menos, obviamente menos capacidad de reposición. Entonces, ¿quién va a pagar la reposición? ¿Quién va a pagar esa estructura? La va a terminar pagando el consumidor. Es un tema que estamos conversando con ellos, con toda la seriedad del caso, y obviamente tomarán las decisiones que refieran en materia política, pero mirando la experiencia internacional y mirando la realidad local, estamos convencidos que no es. Hablé con los supermercados también, a ver cuál es la postura al respecto, pero bueno, agradecemos que se dialogue con nosotros de estas cosas, que no se tomen decisiones unilaterales y arbitrarias, sino escuchando, y obviamente tenemos información amplia para proporcionar, que de hecho en la reunión de ayer la hemos dado, pero vuelvo a decir, es nada más que el punto de partida de una conversación hacia el futuro, que la recibimos de manera muy positiva, que consideramos conveniente que la haya, y que estos temas y estas preocupaciones estén en la agenda de la política. Daniel, la última. Alberto Fernández instó a empresas alimenticias a donar el 1% de su producción para terminar con el hambre en Argentina. ¿Leí algún título? ¿No? Sí. A ver, en el documento no está, con nosotros no lo habló. Y por otro lado le quiero decir... fue una declaración, me parece... No, una declaración de una persona, creo, supuestamente empresario, pero no de la alimentación siquiera. Okay, digo, no sé si, pero digo, a ver, seriamente,
seriamente la industria, pero la industria, cada empresa, no es Copal la que hace donaciones. Hay más de 500 empresas que tienen programas de donaciones al Banco de Alimentos, a instituciones de diverso tipo y nivel, por volúmenes impresionantes. También todo lo tenemos documentado. Todo lo tenemos documentado, pero no es Copal, porque no soy yo el que va a hacer las donaciones, sino eso son políticas que tienen que ver con acciones de responsabilidad social empresarial. Sí, no entiendo eso. Nacional o las hacen a nivel local. Piensa que es la industria más federal. La pregunta puntual era si, en base a esto que se está hablando y se está discutiendo, usted vio buena recepción por parte de los empresarios de la alimentación de intensificar esto que ustedes vienen marcando que ya sucedía, digamos. Sí, lo están haciendo. Como todo, seguramente siempre se puede conversar otro mecanismo, pero hay instituciones muy serias. Los bancos de alimentos son muy serios. Yo con esto no estoy defendiendo de forma A, B o C. Lo que digo es, son cosas que se están haciendo, son cosas incluso donde a instancias de la diputada Carrió se dictó una norma para posibilitar. Había temas con respecto a qué es lo que uno podía donar y en qué condiciones. Obviamente estamos hablando de todos los controles de higiene y etcétera, y sanidad, pero había restricciones que incluso impedían en algunos casos llegar. Y piense usted que en el mundo, y esto en el proceso del G20 en la Argentina lo discutimos, hay un 30% de alimentos que se tiran. Claro. De eso habrá cosas que están en mal estado, pero hay otras que están perfectamente consumibles, vigentes, etcétera, pero que están, llamémosle, en los últimos días, y entonces se retiran de las góndolas, etcétera. Pero en principio hubo buena recepción a este pedido. Muy buen diálogo, un diálogo muy constructivo. Vimos una presentación, hicimos nuestra presentación y del lado del licenciado Arroyo escuchamos a una persona reflexiva, sensata y con amplio conocimiento de los temas de los que estamos hablando. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación. No tienen por qué decir. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, pasada por Salemos Kamchatka. Ponete las pilas. FM La Patriada necesita de vos. De vos. Y de vos también. Suscríbete a FM La Patriada. Esto es más que una radio. Ahora que ya tenemos tu atención, te contamos cómo suscribirte. Entrá a